Buenas tardes, para mí es buenas tardes. No sé si lo estás oyendo por la mañana o por la noche. De todas maneras, se trata de saludarte y de decirte que voy a hablar del Evangelio según San Marcos. Esta expresión según San Marcos quiere decir que pensamos que hay un solo Evangelio y que ese Evangelio se nos ha transmitido en 4 maneras distintas según las encontramos en el canon, es decir, en la lista de los libros de la Sagrada Escritura. Sin duda que hay otros muchos que intentaron escribir también el Evangelio a su manera. Pero cuando hablamos de esos otros evangelios, en realidad casi cambia el sentido de la palabra, porque viene a significar un escrito hecho a la manera de los evangelios canónicos. Pero ahora no nos metemos en ese lío. De los 4 evangelios canónicos, el segundo, el Evangelio según San Marcos, ha sido históricamente menos valorado porque es más breve, parecía más oscuro, parecía incluso más bronco, se discutía el valor de la misma lengua que utiliza el griego, no era un buen helenista, no era un maestro de la lengua griega, tiene demasiados semitismos, es muy rígido en la expresión, repitiendo continuamente y, en vez de poner otras preposiciones. Es un evangelio que además fue aprovechado por Mateo y por Lucas para componer los suyos y por tanto, como todo lo que decía San Marcos lo teníamos en los otros evangelios, pues casi parecía que no merecía la pena ponernos a leerlo. Y sin embargo, los estudios posteriores le han ido dando mucho valor. En primer lugar, porque, como hemos dicho, se piensa que él fue el que empezó este género literario que llamamos Evangelio. Y lo empezó de una forma bastante genial, porque quiso presentarnos una biografía a la manera helenista de un personaje del que quería destacar su valor mediante la narración de sus hechos. Miren, San Mateo aprovechará también luego lo que San Marcos hizo, y luego San Lucas también lo aprovechará, y San Juan, y una multitud de evangelios que llamamos apócrifos, como también hemos dicho antes. Pero San Marcos fue el que creó este estilo de presentar a Jesús. Y su intento, pues parece que tuvo mucho éxito, como ven. Son 4 los evangelios que encontramos, 4 maneras de presentar el evangelio. Y aquí entonces, pues viene el aprovechamiento de una figura, una imagen que encontramos en el profeta Ezequiel y que luego San Juan en el Apocalipsis vuelve a aprovechar. En Ezequiel nosotros encontramos que junto con Dios, junto con la presencia de Dios, aparecen 4 personajes que tiene cada uno 4 caras. Una cara de león, una cara de hombre, una cara de toro, una cara de águila. 4 personajes, cada uno con 4 caras. Pero cada personaje es a la par las 4 cosas. Luego San Juan, cuando lo aprovecha en el Apocalipsis, en realidad habla de 4 personajes distintos.
De todas maneras, la imagen venía bien. Uno con 4 caras. Pero ¿a quién le asignamos cada una de las caras? ¿A quién le aplicamos el hombre? ¿A quién le aplicamos el león? ¿A quién le aplicamos el toro o el águila? Bien, parece que la cosa fue fácil, porque dijeron, bueno, ¿y cómo empieza cada evangelio? ¿O qué características tiene cada evangelio? Pues resulta que San Marcos empieza en el desierto, donde hay leones. Pues bueno, el león. San Juan es el más elevado, el más excelso de los 4. Bien, pues le ponemos el águila. San Lucas empieza con los sacrificios en el templo, donde se ofrecen novillos, donde se ofrecen terneros. Bueno, pues el toro, para San Lucas el toro es claro. Y San Mateo, pues nos queda el hombre. Por cierto que como se les ponen alas a los 4, el hombre resulta que muchos dicen que es un ángel. No, es un hombre con alas. Lo de las alas, pues por su santidad y también porque vuelan, llegan lejos, alcanzan puntos que un hombre o un ser viviente de la tierra no puede alcanzar normalmente. Bueno, pues con todo eso ya estamos diciendo que todo esto empieza como la Golden Mayer, ¿no? Con un león haciendo algo ahí, ¿no? ¿Quién es este león? Mirad qué dibujo tan hermoso de Eric Gill he encontrado para ponerlo al frente del Evangelio. Es realmente un grabado bello, ¿verdad? ¿Mm? Bueno, ¿quién es este león? También este es muy bonito, ¿eh? También este que utilizan los de Verbo Divino para la presentación de su libro es realmente un león precioso, original, a todos los colores, ¿no? Un poco mandala, ¿no? O sin poco, una especie de mandala con forma de león. ¿Eh? Bueno, pues vamos a profundizar un poquillo en lo del león de San Marcos. Decimos que de las 4 figuras que vieron Ezequiel y Juan, permitidme que lo lea, porque un modestia aparte, me parece que me salió bien esta pequeña introducción. De las 4 figuras que vieron Ezequiel y Juan, el león que representa a San Marcos viene porque su evangelio empieza en el desierto, donde según el Deuteronomio 32:10 dice que Dios encontró a su pueblo, encontró a Israel. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como las niñas de sus ojos. A mí me suena muy bien eso de una soledad poblada de aullidos. El desierto, lugar misterioso, lugar desconcertante, lugar que se produce escalofríos si uno está totalmente solo en él, ¿no? Pero el deuteronomista, el autor del libro del Deuteronomio, no solamente lo vio como un lugar tenebroso, un lugar terrible, como una soledad poblada de aullidos, sino que lo vio también como el lugar donde el esposo puede cortejar a la esposa. Un lugar un poco extraño si queréis, pero un lugar donde 2 novios se encuentran, al fin solos, solos, más solos quizás de lo que podríamos querer, porque en el desierto Dios enamora a su pueblo, lo constituye su esposa, lo hace realmente suyo, con una alianza que sella en el monte Sinaí. Leones y aullidos, como digo, pero también enamoramiento y desposorio. Entre leones fue la boda de Israel, la boda de Dios con Israel en el desierto. Y entre leones, Juan
y Jesús en el desierto al comienzo del Evangelio de Marcos. En el desierto preparad el camino del Señor. Voz del que grita en el desierto. Bien, Juan y Jesús. Juan, que dice que no es digno de desatar la correa de la sandalia de Jesús. Juan, que dirá que no puede ser la esposa porque la esposa está ya reservada para otro momento. Jesús, el esposo, Dios que contrae las nupcias con la humanidad. Jesús y Juan en el desierto, el esposo y la esposa, comienzan la boda definitiva de Dios con la humanidad. Podríamos aquí, y sería bueno hacerlo, y de hecho lo vamos a hacer, leer el comienzo del Evangelio. Son 13 versículos, es un poquitín largo, pero creo que merece la pena. Comienzo del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan el Bautista se presentó en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Bien, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el título de esta obra. Aunque después vamos a discutir más ampliamente esto, ya de entrada creo que debo decirlo y debemos fijarnos en el detalle. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio, lo sabéis bien, significa buena noticia. Este libro, por tanto, va a darnos una buena noticia. Va a comenzar a darnos una buena noticia. O si queréis, va a contarnos cómo comenzó a llegar esta buena noticia a nosotros. Evangelio. Y este evangelio, esta buena noticia, es que Jesús es el Mesías o el Cristo, el ungido, y es el Hijo de Dios. Este libro va a contarnos cómo comenzó esta buena noticia, que estaba enraizada en las palabras de los antiguos profetas, Isaías y todos los demás, cuya trayectoria acabó justamente en Juan el Bautista. Este era el Elías esperado para señalar los tiempos del Mesías.
dijo Malaquías: mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Estas palabras están colocadas en el libro, como digo, de Malaquías, hacia el final del libro, y de alguna manera, para nosotros, tal como tenemos organizados los libros del Antiguo Testamento, estas palabras están en el cierre del Antiguo Testamento y se abren a una situación nueva en la que va a venir alguien que va a ser precedido por Elías. Pero ¿quién es este Elías? Este Elías, como sabéis y habéis leído tantas veces, es un profeta. No dejó escritos, pero su memoria lo hizo ser el profeta por antonomasia, el profeta principal, el profeta típico, el profeta que resume a todos los profetas. Y es un hombre que era natural de Tisbé, por eso Tesbita, y era un hombre que anunció él muchas cosas, que guió a los reyes de Israel, que luchó contra los cultos cananeos, que tuvo que viajar hasta el monte Horeb. Horeb es otro nombre del monte Sinai. Tuvo que viajar hasta allá y allí Dios se le hizo presente en una brisa, pero él al final fue arrebatado en un carro de fuego. Este Elías se nos dice que vestía pues un vestido de pieles con una faja ceñida a la cintura. De Juan también se nos ha dicho que Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero. ¿Por qué se viste así a Juan? Pues porque se quiere presentarlo como Elías. Mirad un detalle. San Lucas, que prefiere que Elías sea la figura de Jesús, porque quiere presentar a Jesús como el profeta definitivo, como el profeta perfecto, y de alguna manera el que reproduce y lleva a su término pues las cosas que hizo Elías. Un compañero mío decía que Elías es como Jesús, o al revés, que Jesús es Elías, pero más difícil todavía. Es decir, porque Jesús llega a hacer cosas mucho mayores que Elías, pero parecidas a las de él. Jesús resucita al hijo de una viuda, como Elías había resucitado al hijo de una viuda. Jesús también luego al final subirá a los cielos, como Elías subió a los cielos. ¿Veis? Bueno, pues Lucas, que presenta a Jesús como Elías, cuando presenta a Juan, no le da este vestido. No lo viste con esta ropa. No dice nada de la ropa de Juan. Recorta esa frase, aunque está siguiendo el Evangelio de Marcos, esa frase no la pone, porque quiere destacar que Elías es el prototipo, es el tipo, es el anuncio de Jesús. Pero bueno, estamos en Marcos, y entonces Marcos presenta a Juan como Elías. Fijaros que cuando el rey Ocosías se cayó por una ventana, el hombre, y estaba muy malito y quería encontrar ayuda, pues tuvo la mala ocurrencia de enviar mensajeros a un profeta pagano, a un profeta de Belcebú. Y entonces Elías le salió al encuentro los mensajeros y aquellos mensajeros murieron y mandó a otros y también murieron y mandó a unos terceros y estos dijeron, bueno, déjanos que vayamos y le digamos algo al rey. Y entonces estos pueden volver al rey y le dicen al rey que le ha salido al paso Elías y que no lo ha dejado avanzar. No ha salido un hombre,
No nos dicen Elías, porque nos ha salido un hombre y nos ha dicho que no, que viniéramos a traerte la mala noticia de que te vas a morir de esta enfermedad y que no te sirve de nada consultar a profetas paganos. Y entonces Ocosías preguntó, Ocosías preguntó, ¿cómo era el hombre que salió a vosotros para hablaros así? Le respondieron, uno vestido de pieles con una faja ceñida a la cintura. Y él reconoció, es Elías Tesbita. Fijaros, la identificación fue clara, fue sencilla. Un vestido de pieles con una faja ceñida a la cintura. Pues bien, Marcos, que sabe que hemos leído la Biblia, que sabe que conocemos el Antiguo Testamento, lo va a decir también de una forma muy sencilla. Elías está redivivo, está presente de alguna manera en Juan, que viste como Elías. Juan, con su ropa, está gritando, yo soy el Elías. El que ve a Juan descubre que ha llegado el tiempo del anuncio definitivo del Evangelio. Ha llegado el tiempo definitivo de la salvación, el tiempo definitivo del Mesías. Elías, como digo, era el profeta que luego fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Hacía 9 siglos, ¿eh? Elías es del siglo VIII antes de Cristo, 8 siglos largos, Elías es un profeta muy, muy antiguo, pero es un profeta tan importante y tiene una misión tan importante que merece la pena que se le guarde un sitio en cada banquete. Todavía lo hacen los judíos. En los grandes banquetes, en las grandes fiestas, en la mesa añaden siempre un plato y un cubierto por si viene Elías. Señalan así que hay que estar preparados para que llegue, para cuando llegue el Mesías, para cuando llegue la hora de la salvación definitiva que puede irrumpir cuando menos pensemos. Elías merece que se le prepare un sitio y hay que abrirle camino a él para que él nos ayude a abrir el camino al Mesías. Voz del que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, allanad su sendero. Tenemos que preparar el camino. Juan está ahí para preparar el camino. Bien, esta introducción muy larga, la he hecho acaso hecho, para que nos demos cuenta de que estamos ante un libro importante, un libro que quizás nos desconcierte un poco en muchos aspectos, pero que nos va a resultar muy familiar por las cosas que cuenta, ya que las hemos oído muchas veces. Y ahora lo que sería bueno es que la integremos bien y descubramos qué es lo que quiere decirnos ahí el autor. Me parece que es un mejor camino empezar diciendo ¿y qué dice este libro? ¿De qué habla este libro? ¿Qué contenido tiene el libro de Marcos? El libro de Marcos es relativamente breve, son 16 capítulos, no demasiado largos, es un folletito, se puede editar en pocas páginas y son unos relatos que, como los recoge en general San Lucas y San Mateo, pues nos resultan, como digo, muy conocidos. Pero si nosotros los leemos de un tirón serenamente, no arragantándonos, los leemos de un tirón dejándonos interpelar por lo que va pasando, no dando por supuestas muchas cosas, sino viendo a ver qué dice este hombre que nos ha escrito este libro, por qué ha puesto esto aquí, preguntándonos algunas cosas. Entonces vamos a descubrir algo que es realmente un mensaje importante, que es en definitiva el mensaje que quiere darnos Marcos. La pregunta podríamos formularla un poco de otra manera. ¿Cómo organizó Marcos lo que nos dijo?
¿Acumuló datos sin ningún plan? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que Marcos no parte de cero. ¿Mm? Marcos no se inventa un personaje, Marcos no se inventa unos relatos, Marcos no, no crea, no crea a Jesús. Y no mucho menos Marcos no crea el mesianismo de Jesús, ni hablar. Marcos, sin embargo, va a recoger relatos que circulaban oralmente y algunos que ya habían sido escritos en papeles, o por lo menos que estaban muy consolidados en la narración popular que se transmitía en las comunidades cristianas. De esos relatos que utiliza Marcos podríamos recoger un relato sobre la pasión, un relato sobre el anuncio del final de los tiempos, que está en el capítulo 13, un conjunto de parábolas que están en el capítulo 4, unas narraciones sobre los comienzos de la actividad de Jesús en los capítulos 2 y 3. Es decir, Marcos ha cogido muchas cosas, bueno, y más cosas de otros sitios. Algunos dicen incluso que es probable que conociera el documento Q. Uy, el documento Q, de ese habría que hablar más despacio, pero baste ahora con decir que el documento Q es un documento hipotético, es una obra que sirve un poco de comodín para explicar cómo se formaron los evangelios. Sería una colección de dichos del Señor que la utilizaron claramente Mateo y Lucas, que algunos autores modernos han podido reproducirla, aprovechando lo que dicen Mateo y Lucas. De ahí por muchos indicios y mucha elaboración, han ido sacando. Entre esos autores, pues podríais ver, si queréis, Marciano Vidal, no, el hermano Senén Vidal, ya que son dos hermanos, y uno es biblista y otro es moralista. Marciano Vidal es el moralista. Senén Vidal, pues tiene una edición del Nuevo Testamento en la que ha tenido la ocurrencia de poner como un libro más el documento Q, según lo ha podido reconstruir él. También Santiago Guijarro tiene una reproducción elaborada, muy, muy cuidadosa, de este documento Q. Bueno, pues el documento Q, que sabemos que, o por lo menos como hipótesis firme, se piensa que fue bien conocido por Mateo y por Lucas, algunos dicen que también debió conocerlo quizás Marcos. Pero ahí nos metemos ya en un lío muy profundo porque habría que apuntar a la idea de si Marcos escribió la obra tal como nos ha llegado a nosotros o podíamos hablar de varias ediciones en la obra. Al final de esta charla hablaré un poquillo de si hubo una o dos ediciones. La idea no es mía, obviamente, es de Santiago Guijarro. Pues bien, San Marcos, que ha utilizado muchos elementos de fuera, ya digo, esos relatos sueltos que he hecho notar, que quizá conociera el mismo documento Q y aprovechara alguna cosa, porque es que ya he dicho que Q es un documento que contiene dichos de Jesús, fundamentalmente dichos, algún pequeño relato de milagro, pero fundamentalmente dichos de Jesús. Y Marcos, sin embargo, contiene fundamentalmente relatos. Entonces, pues pudo aprovechar o quiso aprovechar poco de Q. Bien, pues Marcos, como digo, Marcos seleccionó de entre los relatos y los dichos que existían, pues seleccionó los que le interesaban para su propósito. Por otra parte, no solamente seleccionó, sino que reelaboró, ordenó y le dio todo un sentido a la obra. Por tanto, no es un mero copiar relatos, no es un mero acumular documentos, no es una antología de cosas que se decían anteriormente,
sino que es realmente una obra con sentido, una obra que tiene un propósito y que tiene un desarrollo que apunta a un final. Si ya nos fijamos en el contenido de la obra directamente, vemos que Marcos fue organizando su relato de tal manera que pudiéramos comprender poco a poco quién es Jesús y qué es lo que quiere de sus discípulos. Hasta ahí casi podríamos decir en este sentido, pero podemos hacer un brevísimo bosquejo de cómo está organizado el Evangelio. Los autores ven en general que hay un prólogo, del que ya hemos hablado, y tres grandes partes. Las dos primeras contienen la actividad de Jesús y están separadas por un momento clave, que es la confesión de Pedro, que está justo en la mitad del Evangelio, está en el capítulo 8, 27, 30. Luego, la tercera parte comienza con la llegada de Jesús a Jerusalén en 11.1 y ahí pues aparecerán una serie de controversias que se van acentuando, pero que sobre todo nos dan como el testamento final de Jesús. Es decir, nos dan el resumen final de las grandes enseñanzas del Señor, puestas en el contexto de discusiones en el templo de Jerusalén en los días anteriores a su pasión. Porque el relato llega a su clímax y luego al posterior desenlace en el relato de la pasión. Un relato largo, un relato de 3 capítulos, 14, 15 y 16, porque la resurrección me parece que hay que incluirla con el gran relato. Por tanto, un relato largo, fijaros que es una parte muy considerable del Evangelio, dedicarle a la pasión pues 2 largos capítulos. Y esa pasión comienza en realidad con la cena en Betania, cuando Jesús es ungido por aquella mujer que derrama un perfume carísimo sobre Jesús. Todos protestan y Jesús declara solemnemente que ha quedado ungido para su sepultura. Luego viene la Santa Cena, la cena en la que el Señor instituye la Eucaristía y la oración en el huerto, y ya de una manera casi acelerada la pasión, en la que vamos viendo el proceso ante el Sanedrín, las torturas que sufre Jesús, el proceso ante Pilato, antes las negaciones de Pedro, y ya la crucifixión y el relato de lo que aconteció mientras que Jesús estaba en la cruz. Una breve historia de la tumba, es decir, una historia en la que se narra cómo Jesús es sepultado y cómo la tumba es encontrada vacía en la mañana del día siguiente al sábado. Concluye la obra, además de una forma bastante abrupta, porque las mujeres llegan al sepulcro, contemplan la tumba vacía, ven a un muchacho allí que les habla y que les dice que Jesús ha resucitado, y ellas se llenan de miedo, se van y no dicen nada. Y ahí se acaba. Claro, ese final resultó desconcertante y muchos intentaron hacer algunos finales que fueran como mejores, como más fáciles de digerir por un lector que quiere saber en qué acaban las cosas. Y se compusieron algunos relatos muy breves y uno un poquito más largo, que es lo que se llama el final largo de Marcos, que entró en el canon. Es decir, lo añadieron a los manuscritos del Evangelio, lo pusieron al final,
ese relato pues contiene algunas cositas de las apariciones según las cuentan los demás evangelios y con eso pues concluye la obra. Y ahora los que recibís los papeles que yo hago podéis ver un desarrollo un poco más grande de lo que hemos dicho aquí brevemente. Podéis ver como el plan de la obra, más bien narrado que puesto en esquema, y lo tenéis en las dos páginas centrales de los papeles que mando. Los que no recibís papeles míos, pues y queréis leer el Evangelio, en realidad todas las Biblias, todos los Nuevos Testamentos, todas las ediciones de Marcos suelen venir presentadas con una serie de epígrafes que facilitan la lectura, como en el resto de los libros de la Biblia. Siguiéndolo y fijándose un poquito en ellos, se va siguiendo bien el hilo de la narración y va uno planteándose una serie de preguntas y una serie de respuestas, claro. Ahora llegamos a una segunda parte de la charla que la titulo ¿Quién, cuándo, dónde, para qué? Parece la búsqueda de la resolución de un misterio policíaco. Pero no, es más sencillo lo que digo. Abordamos una serie de cuestiones que pueden ser de gran ayuda para entender y dar contexto a la obra. Se trata, como decía Alonso Chequel, Luis Alonso Chequel, venerado y profesor que ya falleció hace unos años y que fue un gran divulgador y un gran estudioso y que fue eh, quizá una de las glorias de la exégesis eh, católica española, más conocido también, porque es conocido sobre todo por la edición que hizo de la llamada Nueva Biblia Española y luego después la Biblia del Peregrino y muchos trabajos bíblicos. Bueno, Luis Alonso Chequel decía que la introducción a los libros tiene una parte que es reconstruir una primera página del libro que nunca fue escrita, pero que es necesaria para entender la obra. Y como no está escrita, para reconstruirla tenemos que basarnos en testimonios exteriores o en la lectura cuidadosa de la obra. Cualquiera de nosotros que coja un libro actual, pues aquí tengo uno sobre Marcos, precisamente, ¿veis? Pues dais cuenta de que su primera página tiene una serie de datos interesantes que nos dicen quién es el autor. En este caso concreto, el autor es la misma editorial. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el título de la obra? ¿Dónde se ha publicado? ¿En qué año se ha publicado? Luego, pues dentro, pues pone el copyright y pone una serie de cosas más que son interesantes para conocer la obra y para poder manejarla bien. Pues bien, nosotros queremos reconstruir la primera hoja del Evangelio según San Marcos, hoja que han reconstruido muchos de mil maneras. Por eso vamos a las cosas más esenciales y también pues vamos a hacerlo con cierta brevedad. Empezamos por el título. Ya hablábamos justo al principio de que el autor inventó un título que luego hizo fortuna y se aplicó a más obras. Ese título es Evangelio. La palabra significa buena noticia. Y es curioso porque es una palabra que ciertamente tiene raíz bíblica. Se habla de la buena noticia que trae el mensajero de la paz. Se habla de evangelizar, anunciar el evangelio. Pablo habla en muchas ocasiones de que él predica su evangelio, que es su forma de comprender de forma inspirada
el misterio de Cristo. Ciertamente tiene raíz bíblica esa palabra evangelio, pero, pero también es una palabra relacionada con la ideología imperial helenista y relacionada con los emperadores. Porque los helenistas, es decir, los griegos y la gente de cultura griega que tuvieron reinos importantes no solamente en el Oriente Medio, sino también en Egipto, y que luego fueron sucedidos por la mentalidad imperial romana, bueno, pues ellos pensaban que la actuación del emperador era una actuación beneficiosa. El emperador era un benefactor, el rey era un bienhechor. El mismo Jesús, en una ocasión, cuando los discípulos todos quieren ser los que mandan y todo eso, dice, sabéis que los que mandan imponen su voluntad y se hacen llamar benefactores, bienhechores. Pues bien, los hechos del emperador son beneficios para la comunidad. Incluso los decretos, las leyes, las normas son beneficios y como tales se pueden calificar de evangelios. Buenas noticias que llegan a la ciudad y que aportan un acto salvador del gobernante. Pues bien, la palabra Marcos, que vive en el ámbito romano, ahora lo veremos, pues no la usa inocentemente solamente por la raíz bíblica, sino que también creo que le da ese matiz de ideología imperial que importa. Porque aquí el soberano es Jesús. Y además que se le llama directamente soberano. Se le llama Cristo. Cristo es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Y Mesías no es otra cosa sino el rey ungido, elegido, aprobado, aportado, bendecido por Dios para salvar al pueblo. Pero es el rey, es el Señor, es el gobernante, es el que va a dirigir al pueblo en nombre de Dios. Esta calidad de Mesías aparece claramente unida a la palabra evangelio. Dirá, por tanto, Evangelio de Jesucristo. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús el Cristo. Jesús el Hijo de Dios. ¿Veis? Pero la segunda palabra, Hijo de Dios, que en principio podía ser simplemente un sinónimo de Mesías. En principio puede tener un sentido débil de persona aprobada por Dios, de persona que va a actuar con la protección y la ayuda de Dios, persona con la que Dios se va a comportar como su padre, pero el evangelista y todo el evangelio va profundizando en esta expresión Hijo de Dios y le va dando matices muy nuevos que van a modificar muy profundamente el concepto de Mesías. La palabra Hijo de Dios aquí tiene una importancia tanto más grande cuanto que enmarca todo el Evangelio. Forma una inclusión que se llama. Una inclusión en literatura es poner una palabra o una frase al principio y una palabra o frase, y la misma palabra o frase al final. Si veis el Salmo 8, empieza, Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, y la conclusión del Salmo será, Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ahí hay una inclusión muy clara en la que el texto del Salmo se enmarca entre esa frase que se coloca al principio y al final. También el Salmo Pascual, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, acaba precisamente con la misma frase. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Son dos ejemplos muy claros de lo que es una inclusión. Es enmarcar una obra entre una repetición
de una frase, de una misma frase o una palabra muy destacada. Aquí en concreto, Hijo de Dios. ¿Cuándo es al final cuando se dice Hijo de Dios? Pues cuando lo dice el centurión, que está, el soldado que está allí al pie de la cruz, y viendo cómo había muerto Jesús, dijo verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Por tanto, la expresión Hijo de Dios, colocada al principio y al final, enmarcando todo el Evangelio, le va a dar un sentido profundo, porque nos va a decir que la forma de ser Mesías que tiene Jesús es una forma de ser Mesías nueva, distinta, que es justamente la que va a explicar en todo el libro. A lo largo de todo el libro vamos a ver cómo Jesús es Mesías y cómo ese mesianismo va a terminar en la cruz, pero esa cruz se va a abrir como una tumba vacía, ¿sí? Y se va a abrir a un proseguimiento de su causa por sus discípulos. ¿Sí? Bien, pero ahí nos hemos salido ya mucho y hemos entrado como de excursión por otros terrenos. Vamos a volver al camino por donde vamos. El libro se llama Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es el comienzo, ¿eh? Se comienza una historia, se comienza una actuación salvadora. Y esa actuación salvadora ha comenzado con Jesús. Jesús es el Evangelio y es el comienzo del Evangelio. Un Evangelio que nosotros tenemos que proseguir, que tenemos que continuar. Bien, eso en cuanto al título, ¿verdad? Y luego, ¿quién es el autor? Aquí entramos en otra cosa, ¿no? Bueno, ¿quién es el autor del Evangelio según San Marcos? Hombre, pues si lo estoy diciendo, pues San Marcos. Bueno, está claro y no está tan claro, porque aunque los códices que tenemos ponen catamarcum, cata es según Marcos, o secundum Marcum, como decía en latín, pues ese título es un título añadido posteriormente. El Evangelio empezaba abruptamente con el título sin decir quién era el autor. Antes de seguir más adelante sobre el autor, hay en este Evangelio un pequeño detalle que constituye quizá con mucha probabilidad, como una firma. Y es cuando comienza el relato de la pasión, se nos cuenta que un muchacho iba siguiendo a Jesús envuelto en una sábana y que le echaron mano, pero se escapó. Si lo leo rápido. Veamos pues. Dice que no lo separamos. Bien. Mirar que se escapa. Quería leerlo, pero me va a costar. No doy con el versículo. Es que como es un versículo solo y estáis perdidos, aquí ya. Es en 14, 50, 51. Entonces, estamos en el huerto. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Es un hito que viene aquí. Bueno, muchos han dicho, y yo lo he dicho muchas veces, era muy partidario de esa teoría, que en realidad ahí se nos anticipaba toda la pasión. El muchacho no sería otro que el mismo Jesús, simbólicamente simboliza a Jesús, y es Jesús a quien le han echado mano y le van a quitar la sábana, su cuerpo, matándolo, ¿no? Pero él se va a escapar vivo. Es como un preludio, como una premonición de lo que es la pasión. Bien, un análisis más cuidadoso me hizo ver que no era muy probable esa interpretación, aunque, bueno, resulta bonita y no podemos perderla muy de vista. De todas maneras,
¿Por qué se habría puesto esto aquí? Pues quizás porque el autor quiso dejar claro, oye, que yo estoy enterado de esto de primera mano porque lo he visto. Y lo he visto porque estaba presente, estaba cercano. No olviden que el ideal del historiador antiguo es el que cuenta lo que ha contemplado, lo que tiene, lo que ha conocido incluso de primera mano. Pues bien, este muchacho ha conocido de primera mano y por eso puede contar. Luego hay aquí una serie, un juego de cosas muy complicado y yo lo veo difícil, porque encontramos la palabra, el nombre de Marcos, lo encontramos bastantes veces en los libros de la Sagrada Escritura. Pero si excluimos una cita de la carta de Filemón 24, los demás textos en los que aparece son textos del Nuevo Testamento tardíos. Se le llama Juan Marcos. Se dice que acompañó a Pablo, que era pariente de Bernabé. En el texto más definitivo, que sería el de la primera carta a Pedro, Pedro dice Marcos, mi hijo. Se entiende claramente que no se refiere a un hijo según la carne, que no es un descendiente suyo, no es de su familia, vamos. Pero le puede llamar mi hijo porque le ha transmitido su fe. Quizás es un convertido por Pedro, a quien Pedro ha transmitido su fe. Y por eso le llama Pedro mi hijo. ¿En qué pasa entonces? Pues puede ser un proceso bastante complicado. Puede ser que el Evangelio se atribuyera muy pronto a Marcos. ¿Y quién es Marcos? Pues mira, Marcos es un hombre romano. Podía ser un personaje de Roma, un señor que vivía en Roma y que fue el que recopiló la obra y que la compuso allí. Entonces eh, hubo que buscarle, quién es este Marcos, y en torno a Marcos pues surgieron entonces una serie de atribuciones a personajes. Aparecería quizás muy probablemente este muchacho que acompañaba a Pablo y que lo cita bastantes veces en los Hechos de los Apóstoles. En concreto aparece en los capítulos 12 y 15, 12, 12, 25 y 15, 37, 39. Y también aparece en la carta a los Colosenses y en la segunda Timoteo. Pero dado que la carta a los Colosenses y la segunda Timoteo son tardías, el nombre incluido aquí podría provenir más bien de su inclusión en los Hechos de los Apóstoles, y el resaltarlo en los Hechos de los Apóstoles podría estar en relación con la atribución a Marcos que se hacía. Ves que es muy complicado y muy enrevesado lo que he dicho, pero bueno, lo que quiero decir es que desde muy antiguo se dijo que era de Marcos y que quedó la tradición de que ese Marcos se llamaba Juan Marcos, con el doble nombre que solían utilizar los hebreos de clase más bien alta, los judíos de clase más bien alta, que utilizaban un nombre judío y un nombre helenista, en este caso un romano, y que a quien se le atribuye también el ser el dueño del cenáculo donde se reunían. Más bien se dice que era la madre era la dueña del cenáculo, y también por extensión, y sobre todo por el episodio de la sábana, del muchacho de la sábana, pues se dice que eran los dueños del huerto de Getsemaní. Bueno, son tradiciones, son conjeturas, son muy antiguas, están atestiguadas por muchos autores, pero la verdad es que no hay una línea clara que permita una afirmación contundente de que tenemos datos claros sobre el personaje. Y ya para rematarlo, de todas las citas que hay de Juan Marcos o de Marcos, no sabemos si en todas se refiere al mismo personaje. O sea que eso ya complicaría definitivamente la cosa. Pero ya para las generaciones posteriores, su relación con Pedro, su relación con Pablo, su relación con Roma,
su relación con Jerusalén lo hacen el candidato ideal para ser el autor de la obra. Y hasta ahí podemos llegar, como decía el otro, hasta aquí puedo leer, que no sabemos tampoco gran cosa más. Ahora vamos a fijarnos en cuándo y dónde se compuso la obra. Sabemos, y lo hemos dicho ya también en esta charla, que los evangelistas San Mateo y San Lucas utilizaron el relato de Marcos como base o una de las bases importantes para la redacción de sus propios evangelios. Por tanto, el evangelio de Marcos tiene que ser anterior al de Mateo y Lucas. Si ellos lo utilizaron y ya estaba difundido y era bien conocido, pues es que es anterior. Ya nada más que por eso, pues, para que dé tiempo a meter todas las cosas, tenemos que situarlo como muy pronto, o sea, como muy tarde, en torno al año 70. El año 70, sin embargo, es un año muy significativo porque es el año en el que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Después de una guerra que empezó en el año 66, una guerra dura, cruenta, dolorosa, tristísima, agobiante, bueno, ponerle todos los adjetivos que le queráis poner, a cualquier guerra, pero aquella que se la trajo, fue una guerra terrible. Bueno, pues en el año 70 los romanos entraron en el templo, lo arrasaron, no dejaron, como dice el Señor cuando anuncia este acontecimiento, no dejaron piedra sobre piedra y los judíos tuvieron que dispersarse y dejar Jerusalén. Bueno, pues no parece que este acontecimiento haya dejado huella directa en el Evangelio de Marcos. Y vamos, en Roma se conocía bien, porque en Roma sufrieron mucho también con la guerra. Esta guerra no le afectó directamente su territorio ni en el resto del imperio a los romanos, pero los romanos tuvieron que dedicar tiempo y recursos y esfuerzos para vencer a los judíos. Y por tanto en Roma se conocía muy bien el tema. Por tanto, si no aparece muy claro, dicen muchos, pues es que sería antes de la caída de Jerusalén, cuando se compuso el Evangelio. Por otra parte, tampoco podemos anticiparlo mucho porque el autor muestra que conoce el ambiente de inseguridad que se había generado en todo el imperio a partir del año, los años 60 y la segunda parte del año 60, a partir del año 67 o por ahí, sobre todo en el año 68, cuando en Roma muere Nerón y en un año pues se suceden una serie de emperadores, Galba, Otón, Vitelio, y al final pues queda Vespasiano, el año de los 4 emperadores, se solía decir, y es un año de inestabilidad también en la misma Roma, pero es que en Jerusalén, como he dicho, están en guerra, estaban en guerra desde el año 66, y el que quedará como emperador en Roma es el que está dirigiendo el ejército que lucha contra los judíos, Vespasiano, que cuando es nombrado emperador se traslada a Roma, pero deja a su hijo, Tito, que es el que va a dirigir la guerra. El ambiente, por tanto, es de guerra, de tensiones, de malestares. Los cristianos también se han visto perseguidos ya por los judíos y en Roma mismo. Parece que Nerón también tuvo una intervención durísima contra los cristianos. Se ha hablado siempre de la cruel persecución de Nerón contra los cristianos. Es decir, fueron años en los que hay persecuciones, hay también divisiones, malestares en la iglesia. Los judíos y los cristianos que son judíos, que han tomado un rumbo nuevo, están también muy enfrentados y eso causa divisiones dentro de la familia. Bueno, todo ese ambiente de inseguridad, de dolor, de divisiones, ese sí aparece reflejado en algunos textos del Evangelio. Por tanto, el Evangelio pues se debió de escribir en torno a los años 69, 70, 69.
Algunos dicen que incluso que no, que sí, que hay alusiones que permitirían hablar de que el Evangelio se compuso después del 70. Bueno, pues sería en el 71 por ahí, ¿no? Pero tampoco mucho después no, porque tenemos que dar espacio para que lo conozcan Mateo y Lucas y puedan escribir su Evangelio, ¿no? Así es que eh, la obra, como muy tarde, estaría escrita hace al 75, como muy, muy tarde. Y como muy, muy pronto, pongamos los años inmediatamente anteriores a la guerra del 65. En ese espacio de 10 años podemos situar la composición del Evangelio. Pero ¿dónde se escribió? Pues muchos indicios llevan a pensar que se trata de una obra escrita en Roma y para los romanos. Y abonan esa idea el hecho de que el Evangelio se presentara como heredero de la doctrina de Pedro y Pablo, que desde el principio fueron considerados las columnas que sostienen a la Iglesia de Roma. No se empleaba esa expresión, pero los sepulcros de los santos mártires Pedro y Pablo, eh, el, donde está el testimonio de Pedro y de Pablo, es una de las bases fundacionales de la comunidad cristiana de Roma y por tanto las menciones de Pedro y de Pablo en torno a Marcos nos permitirían ya nada más que por eso de situar en un ambiente hasta cierto punto romano el Evangelio. Eh, Hay, sin embargo, otras razones, por ejemplo, razones de vocabulario. Aparecen muchas palabras latinas. El Evangelio se escribió en griego, pero tiene mucho latinismo. Es decir, tiene muchas palabras latinas con forma griega. José Luis sí que en su obra El Cuadrante, que es una obra en 3 tomos, que es una introducción al Evangelio preciosa y que merece la pena ser conocida, pues, y es muy fácil de leer, que luego además la resumió en otra obra más corta, pero que contiene trozos de esta, que se llama Las Memorias de Andrónico. Pero bien, pues bien, en esta obra, que empieza justamente cuando este Andrónico, que es el protagonista de toda la obra, dice que le ha extrañado mucho una cosa en el Evangelio de Marcos. Y dice, ¿cuál? Dice, pues que la viuda echó 2 leptos que son un cuadrante. Es que hay cuadrantes en Palestina, dice Andrónico. Dicen, no, y además allí no conocen esa moneda. Los leptos sí, los leptos son monedas que circulaban por Palestina, eran monedillas muy chicas, eran centimillos. Pero, pero el cuadrante no es una moneda eh, mm, que se usa en Palestina. ¿Por qué tiene que decir el equivalente? La viuda echó 2 leptos que forman un cuadrante, porque tiene que decir el equivalente monetario eh, en romano, ¿eh? Para la gente romana. Luego también explica muchas veces, es que los judíos se lavan las manos y lavan ollas y lavan platos. Explica muchas costumbres judías, explica muchas cosas judías, da muchas palabras judías, como digo judías, romanas, perdonad. Eh, las costumbres judías, las palabras romanas. Entonces, pues, estas palabras romanas y un cierto ambiente no directamente palestino, todo eso han hecho pensar que el Evangelio se escribió en Roma o por lo menos para gente de Roma. Otros, sin embargo, dicen que estas palabras están relacionadas con las fuerzas de ocupación judía, romanas, en todas partes y que por tanto podían ser conocidas también en algunos ámbitos de Palestina, sobre todo en los alrededores de Judea, más bien hacia la zona de Siria, incluso en la misma Antioquía de Siria, que está muy al norte, pero que tenía un ambiente también muy judío y que a la par pues también tenía mucha influencia romana. Y entonces muchos autores apuntan a que la obra se escribió realmente en Antioquía o en la zona de Palestina cercana a Judea y que las cosas
que la hacen más específicamente romana se explican bien por el ambiente que habían creado las fuerzas de ocupación romanas en toda la zona. De hecho, hay una cosa que también abonaría esto, y es que el autor muestra que conoce muy bien, quizás el evangelista que mejor conoce, la geografía, el ambiente, las costumbres de Palestina. También las conoce muy bien. Habla con mucha precisión de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. El evangelista conoce bien también todo el ambiente palestino. Entonces, ¿qué? Pues Roma o Antioquía. Las dos están como candidatas. Ahora vamos a hacer otra hipótesis. Bueno, ¿y para qué se escribió la obra? Pues la obra en el título ya lleva la finalidad. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cristianos y paganos se preguntaban cómo ha empezado este movimiento que llamamos cristianismo. ¿Qué papel tiene en él Jesús? ¿Qué papel tiene en él Jesús? ¿Quién es ese Jesús del que estamos empezando a oír hablar? ¿Por qué se puede hablar de Jesús como Mesías? ¿Es adecuada esa palabra Mesías aplicada a Jesús? Y un problema añadido, pero muy importante, que no se le suele destacar mucho, pero que tuvo su importancia, y es el problema de si los cristianos eran peligrosos en el imperio. Aquí están apareciendo unas personas que hablan de un rey que además va a venir. Aquí están apareciendo personas que proclaman que Jesucristo, que Jesús está por encima de todo y está por encima de todas las autoridades. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dicen los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. Oiga, que aquí hay un problema civil. Ningún Estado ha soportado nunca que ningún grupo particular o religioso se ponga por encima del Estado. Pensad, por ejemplo, en el problema que tienen los católicos en China, o no penséis tan lejos como en China, sino pensar aquí que nos vienen diciendo continuamente que seamos todos los cristianos que queramos, pero que las leyes del Estado son las leyes del Estado y hemos terminado. Y que si hay que aprobar la eutanasia, que si a usted no le gusta que se aguante, y si hay que aprobar el aborto, porque si a usted no le gusta, pues usted. Eso es la ley del Estado, y la ley del Estado está por encima de todo, dicen ellos. Nosotros decimos que hay que obedecer antes a la propia conciencia, pero los Estados siempre han defendido su carácter casi divino. Su ponerse casi en lugar de Dios en muchos casos, ¿no? Entonces, el problema era claro. ¿Cómo es Mesías Jesús? Es que vosotros estáis hablando de un personaje que puede derrocar al César. Miren que del hablar las cosas vienen luego los hechos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y ese fue uno de los problemas grandes que tuvieron los cristianos. Y por eso los escritos del Nuevo Testamento se esfuerzan mucho en matizar mucho el carácter regio de Jesús y el tipo de reino que trae Jesús y cómo es rey Jesús. Eso el Nuevo Testamento lo matiza mucho. Aquí en el título estaría matizado, lo dijimos al principio de la charla, por la expresión Hijo de Dios. Bueno, pues esa es la finalidad del relato y esa finalidad pues la va a cubrir, la va a llevar a término mediante toda la narración. Y ya un apéndice, un final que podríamos decir, bueno, y ahora la guinda, ¿no? Hagamos ya la guinda en lo alto de esta introducción. Y es la siguiente. Mirad, todas las afirmaciones que hemos hecho de lugar, autor, fecha de la composición, incluso de título y finalidad, todo eso hay que matizarlo diciendo con Santiago Guijarro que probablemente la obra de Marcos tuvo dos ediciones por lo menos. Una edición primera que se habría realizado precisamente en la zona de Palestina,
y que se habría ido desarrollando posteriormente. Esta primera edición sí podría tener una edad muy antigua. Esa edición habría sido utilizada por Mateo y por Lucas, que curiosamente cuando están copiando a San Marcos se saltan algunas pequeñas secciones y algunas cosas, los dos se las saltan y se las saltan sin venir muy a qué el que se las salte. ¿Por qué? Pues porque seguramente el libro que ellos utilizaban de Marcos era la primera edición de Marcos. Cuando hablamos de edición hablamos a la manera moderna, pero entenderlo. Los manuscritos que corrieron en un primer momento con el Evangelio de San Marcos. Pues ellos habían tenido estos manuscritos de la primera época. Pero a su vez, estos manuscritos, los Evangelios de Mateo y de Lucas, por lo menos en sus también primeras ediciones o en sus primeros momentos, pues rebotarían hacia Marcos, y Marcos sería ampliado y recibiría nuevas aportaciones y sería reescrito y publicado bastante más tarde ya en la misma Roma. Con lo cual pues se explicarían bastantes cosas de las relaciones internas entre la redacción de los diversos evangelios. Por tanto, la teoría de las dos ediciones de Marcos no es ningún disparate y ayudaría a entender muchas cosas y muchas afirmaciones de la antigüedad. Sobre todo, ayudaría a entender muy bien la relación de Marcos con Mateo y con Lucas, y ayudaría a entender muy bien esas dificultades de fechar y de dar un lugar concreto al Evangelio. Y con eso concluimos. Y concluyo diciendo cuál podría ser la portada que hemos reconstruido de Marcos. Mirad, os la pongo aquí, espero que se pueda leer. No sé por qué, pero me parece que sale en espejo y no sé cómo hacerlo en directo. Pero la leo. Esa portada reconstituida sería Juan Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Segunda edición, corregida y aumentada, a partir de la obra publicada también en lengua griega, en Antioquía de Siria, el año 68, ellos pondrían 821 a Urbe Cóndita, de la fundación de la ciudad, año de los 4 emperadores, estando en guerra la nación judía contra los romanos, editada en Roma en el año 130, o sea, el año 833 de la fundación de la ciudad, teniendo en cuenta numerosos escritos cristianos ampliamente difundidos por todo el orbe, siendo emperador Marco Aurelio y estando al frente de la Iglesia romana en la sede del apóstol Pedro, el obispo Telesforo. Copistería editora de las obras cristianas de Roma. Bueno, un poquillo de bromilla, pero a la par una cosa seria. Ahí resumo prácticamente todo lo que he dicho de la charla. Nada.